Participación Ciudadana y Control Social. Con él vamos a hablar sobre este tema que siempre da bastante de qué hablar, más ahora, pues que ya la Asamblea habló sobre la posesión de David Rosero como vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Buenos días, Juan Esteban, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto estar con ustedes, Radio City. Un abrazo para ustedes y su público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un poco para explicarles a los radioescuchas y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, exactamente cuál es el panorama en este momento del Consejo de Participación Ciudadana, luego de que quedara, por así decirlo, con estas sillas vacías después del escándalo del caso Ligados, y actualmente pues luego de que se manifestara la Asamblea al respecto del dictamen de Procuraduría que avala pues la posesión de David Rosero y que ya quede completo con todos sus consejeros este órgano. Bueno, mire, vale recordar que cuando la Liga Azul intenta de manera absurdamente ilegal tomarse la superintendencia de bancos, ¿vale? La Liga Azul, gracias a la Asamblea Nacional, tiene una mayoría en el Consejo de Participación, se demora muy poco tiempo en hacer una acción muy avesada, muy loca, que es tomarse la superintendencia, una superintendencia que estaba nombrada, y cometen ilegalidades. Al hacerlo, abren la posibilidad de que Fiscalía allane el Consejo de Participación Ciudadana, porque se estaban cometiendo ilegalidades. Y al hacerlo se encuentran con el celular de Augusto Verduga. Augusto Verduga intenta salir corriendo con su celular y no contento con eso, tomando en cuenta pues las conexiones que ha tenido el señor Augusto Verduga con redes de delincuencia, él huye del país. Mi tesis es que él no huye para escapar de la prisión, sino que él huye para que no le den el vire, para que no sea el siguiente Mayra Salazar, ¿no? Recordemos que Mayra Salazar fue la persona que cantaba, que le cantó a la fiscalía todo cómo funcionaba el crimen en el Ecuador. Entonces él podía ser uno de los siguientes, tomando además en cuenta que él está siendo enjuiciado por asociación ilícita, es decir, él podía confirmar cómo funcionaban las redes aquí en el Ecuador. Luego, él dijo que esos chats habían sido manipulados, pero días posteriores se develó que no solo habían los chats, sino los audios, porque este señor ha tenido la costumbre de grabar todo, como las personas harían con delincuentes, ¿no? Es decir, mire, ellos no se confían entre ellos porque no tienen un proyecto de país, porque no son un partido político. Ellos desconfían de todos porque están entre delincuentes, ¿vale? Y como están entre delincuentes, pues se graban todo para poder luego asegurarse que los tratos se cumplan, para poder exigirse cosas unos de los otros, por la enorme desconfianza que hay adentro de ese grupo de delincuentes, porque saben que uno es igual de delincuente que el otro, entonces que van a romper su palabra y tal. Y claro, eso nos ha permitido a nosotros ver todo lo que ha ocurrido, ¿no? Desde audios muy dolorosos de cuando la madre de Augusto Verduga le recrimina a Augusto Verduga por las ilegalidades que Augusto Verduga estaba haciendo. Eso es terrible. Eh, y, y, uh, y bueno, cómo se iban a tomar las distintas instituciones, cómo se repartían los territorios, como si fueran un cártel. Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos ahora? ¿Qué es lo que realmente respecto a su pregunta? Miren, ahorita hubo un sucesivo cambio de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana que ha ido retrasando los concursos, para bien y para mal. Permítame decirlo, para bien y para mal. Para mal, perdón, para bien, permítame empezar por para bien. Uh-huh. El concurso de la Fiscalía General del Estado. Ese concurso tenía que haber terminado este mes. No va a concluir este mes, no está ni siquiera convocado. Ya se ha avanzado un montón, pero eso se detuvo desde mi juicio político en la Asamblea, eso no avanzó más.
eh, podía haber terminado a tiempo, pero digo para bien porque eso hace que se prorrogue en funciones una de las mejores funcionarias que nosotros tenemos en el Estado ecuatoriano, que para mí es la fiscal general del Estado, ¿vale? Es gracias a ella que se ha desmontado una cantidad de redes de corrupción impresionantes, entonces, loas para eso. Para mal, mire la renovación del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín y compañía tenían que haber sido reemplazados parcialmente en noviembre de 2021. Estamos a abril de 2025 y todavía no termina ese proceso de renovación parcial. Entonces, mire, ya hemos visto que en la primera vuelta de estas elecciones se puso en evidencia, los resultados de la segunda vuelta ponen en evidencia que en la primera vuelta hubo fraude. Le adelanto, yo sí he identificado, sí hubo fraude en la segunda vuelta, también a favor de Luisa González. Es decir, yo estoy de acuerdo con Luisa González de que hubo fraude, pero no en el sentido en el que hubo fraude. Yo tengo pruebas de que también hubo fraude en la segunda vuelta. El problema es que el fraude no fue superior a la democracia. Es decir, hay veces que hay fraude, se roban unos votos, pero la democracia es más fuerte, entonces el fraude no cambia los resultados. Pero eso sí hay en esta segunda vuelta y en estos próximos días yo ya lo voy a develar, porque sí hay casos inequívocos, ineludibles, eh, clarísimos de fraude. Y bueno, entonces ahorita el Consejo de Participación Ciudadana no está avanzando a la suficiente rapidez con la designación de esas autoridades, como le digo, para bien y para mal. Justamente a ese punto quería llegar. Vemos que el tema quizás que es más visible en este momento es, bueno, la dilatación de la elección del nuevo o de la nueva fiscal, que incluso dentro de los chats también se ha hablado un poco al respecto, ¿no? Y usted me comentaba también respecto a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque muchísimas veces, desafortunadamente, no se comprende exactamente cuáles son estas funciones o la importancia que tiene este organismo que fue creado justamente en la Constitución de Montecristi, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde su experiencia, usted que estuvo dentro de este organismo y pudo ver los tiempos, ¿qué tanto se puede demorar o cuáles serían los tiempos máximos que puede llegar a tomar una elección de una autoridad de control como estos casos, teniendo en cuenta también pues todos los cambios y situaciones que suelen suceder en el Consejo de Participación Ciudadana? Mire, un concurso bien hecho debería demorarse 4 meses, solamente 4 meses. De hecho, el mes de junio del año pasado, yo hice una rueda de prensa en donde yo planteaba que con todos los pasos de la ley, con todas las garantías, se demora el concurso 4 meses para terminar de cambiar todas las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Yo hice una rueda de prensa, puse un calendario del país para que todas las autoridades sean cambiadas. Entonces, no debería demorarse tanto. ¿Por qué se demora? Mire, se demora por el manoseo de los concursos por parte de las autoridades y por parte de los mismos concursantes. Es decir, eh, partidos políticos, grupos económicos, mafias y postulantes intentan influir en los concursos. Entonces, intentan influir en los reglamentos para que los reglamentos les sean favorables, intentan influir, por ejemplo, en las tablas de notas para que les sean favorables, intentan influir en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que para que su público lo tenga claro es del jurado, es decir, los concursos tienen un jurado que no son los consejeros del Consejo de Participación. Y ese jurado se llama la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Cómo se conforma ese jurado? ¿Quién sea parte de su jurado? ¿Qué tipo de controles haya por encima de ese jurado? ¿Cómo se pueden impugnar las decisiones de ese jurado? Son temas que son manoseadas por partidos políticos y por grupos de interés y por mafias. Y no solo eso, sino que desde las preguntas del examen, todo es manoseado. Como todo es manoseado, todo se demora.
Entonces, por eso, mire, el concurso de Contralor se demoró 6 años. Y ahora es una vergüenza, y yo lo denunciaba cuando estaba ahí adentro, que un concurso de renovación parcial que tenía que haber terminado en noviembre de 2021, estemos a abril de 2025 y todavía no termine. Eh, Ahorita ya debería haber terminado la renovación total del Consejo Nacional Electoral que tenía que haber terminado en noviembre del año pasado. Y ahí hay un tema adicional, mire, eso es tal vez lo más importante que le pueda decir a ustedes el día de hoy. Mire, yo estoy a favor de una asamblea constituyente, totalmente a favor, por varios motivos. Primero, es la única posibilidad que yo veo de reformar el sistema de partidos políticos. Toda la debacle del Estado ecuatoriano arranca desde que los partidos políticos son un desastre. ¿Cómo los partidos políticos son un desastre? Más que un desastre, los partidos políticos sobre todo no representan intereses populares de ningún tipo, o sea, de ningún gremio, de ningún sector, de ninguna geografía, de ninguna clase social, nada. Esos ellos, los partidos políticos simplemente defienden los intereses de grupos empresariales o de grupos económicos muy específicos, de los dueños. Entonces, um, obviamente la asamblea no va a cambiar el sistema de partidos porque los partidos no se van a reformar a sí mismos. Cabe la posibilidad de que se reformen a través de una asamblea constituyente en la medida en que la asamblea constituyente esté conformada por ciudadanos, por ciudadanía que no solo esté afiliada a partidos políticos. Pero, entonces eso es lo primero. Pero el problema es el siguiente. Yo, entonces repito, yo sí estoy a favor de una asamblea constituyente. Pero la pregunta para todos es, ¿ustedes confían en que Diana Tamay y el actual Consejo Nacional Electoral, que estuvieron detrás de la debacle de la primera vuelta, con todas las irregularidades de escrutinio que hubo en la primera vuelta, con enormes indicios de que la asamblea, la composición de la asamblea actual no fue la correcta, que ellos sean los que monten la asamblea constituyente? Yo no creo. Para mí lo primero es cambiar las autoridades electorales y sobre la base de esas nuevas autoridades electorales, neutras, probas, independientes, sobre eso se haga la asamblea constituyente. Si hacemos ahorita tontas a las locas directamente la asamblea constituyente, puede ocurrir de que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana tenga más escaños de más escaños de lo que su populación, de que sus representados les dan, o del Partido Social Cristiano. Vea, ellos tienen un bloque muy importante de 5 asambleístas cuando su candidato presidencial tenía menos del 1%. Señor Guarderas, Entonces vamos a tener más socialcristianos de los debidos, más revolución ciudadana de los debidos, vamos a tener una asamblea constituyente que no sea una muestra de lo que Ecuador es. Señor Guarderas, ya que habla de política, justamente le iba a preguntar, porque usted estuvo dentro del monstruo, por decirlo de alguna manera, Sí. ¿cómo quedan las tendencias políticas precisamente dentro del Consejo de Participación Ciudadana una vez que ya quedó conformado completamente con los 7 vocales? A su criterio, ¿hacia qué tendencia política se orientan ahora esos 7 vocales? No lo sabría decir. A ver, mire, yo lo que le puedo decir es que todavía no hemos visto el fin de los cambios en el Consejo de Participación. Específicamente queda Nicole Bonifaz, que aunque ella no era miembro de la Liga Azul, ella está íntimamente vinculada al caso Ligados. Ella está siendo ahorita acusada en el caso Ligados. En el caso Ligados es un caso que puede terminar con la prisión de la señora Nicole Bonifaz. Desde mi punto de vista, debería terminar con la prisión de Nicole Bonifaz, lo que implicaría que haya otro nuevo cambio en las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que Andrés Fantoni es un presidente estupendo. Estupendo, y le voy a dar dos muestras de por qué. Mire, yo soy un poco muy fuego, muy impulsivo. Yo, por ejemplo, con correístas no hablo, yo con mafiosos no hablo, no me reúno, no consensúo, no le abro las puertas. Andrés Fantoni tenía ese estómago, él tiene ese estómago, él tiene la capacidad de hablar con todos, de tener una palabra amable con todo el mundo, y eso hacía que él tenga la capacidad de mover ese organismo hacia adelante.
¿vale? Es un talento específico, es una habilidad muy particular y es algo bueno que él tiene la posibilidad de dialogar con todo el mundo, ¿vale? Y tenemos que ser francos. Hay personas que no los podemos hacer, yo no puedo hacer eso. Hay personas que sí lo pueden hacer y lo pueden hacer toda vez que siendo personas limpias. Yo a Andrés Fantoni, por nadie pongo la mano en el fuego, pero yo a Andrés Fantoni tengo la grata memoria repetida de que él me preguntaba a mí qué es lo legal. Y eso es una delicia. Es decir, al momento que teníamos que tomar decisiones adentro del Consejo, Andrés Fantoni, la primera cosa que él preguntaba a sus equipos y al resto de consejeros es qué es lo legal. Señor Guarderas, Entonces, y precisamente sobre el último o el más reciente de los vocales posesionados del señor Rosero, ¿cuál es su punto de vista sobre él? Recuerdo reportes periodísticos de hace algún tiempo, cuando él era, entiendo, cercano, por ejemplo, al MPD y era opositor en ese entonces al presidente Correa, pero luego se lo percibía, de acuerdo, insisto, a reportes periodísticos, cercano al presidente Correa. ¿Cómo ve usted eso? bueno, mire, yo ahí lo que le podría decir es que yo estoy en desacuerdo con el dictamen de Procuraduría. Yo no estoy de acuerdo con el dictamen, siento que no está bien hecho, porque cuando a uno le destituyen con una sanción de 2 años, eso es verdad, para no ser funcionario, pero de manera permanente al organismo del que uno fue destituido, ¿vale? Entonces, y la ley está súper clara en eso. Entonces, yo no sé cómo se le pudo volver a posicionar para ese mismo organismo. O sea, a mí eso me parece mal, me parece mal. De la misma manera que, mire, el año pasado yo fui el que sacó a la luz todo el problema que había con los mm, suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control, con los suplentes del Consejo Nacional Electoral. Es decir, mire, le cuento la verdad, le cuento la plena. Un día, como yo no tenía tiempo, una novia me dejó. Juan Esteban, no tienes tiempo, Juan Esteban, solo te dedicas a esto, no tienes tiempo para los dos. Entonces, claro, yo estaba triste una noche. Y como no me podía dormir, me puse a estudiar. Y yo descubrí que los suplentes habían sido posesionados después que los titulares, los suplentes del Consejo Nacional Electoral. Entonces, mi lógica fue, el tiempo constitucional de 6 años para todos los titulares del Consejo Nacional Electoral termina en noviembre. Ellos fueron posesionados en noviembre de 2018, más 6 años, que es el periodo máximo constitucional, ellos tendrían que salir en noviembre de 2024. Si es que los suplentes fueron posesionados después, los suplentes fueron posesionados en febrero de 2019, más 6 años ellos tenían más tiempo. Entonces lo que correspondía era que en noviembre del año pasado los suplentes asuman las funciones de los titulares. Y se armó, usted sabe, todo un bochinche por esta verdad que yo la saqué a la luz. Ahí hubo un pronunciamiento de Procuraduría que dijo que ellos ya habían resuelto ese tema. Solo dijeron eso. Y con ese pronunciamiento, Diana Tamain dijo que ellos tenían que quedarse. Cuando, de hecho, yo hablé con el anterior procurador, el que se había manifestado por primera vez, que era el señor Íñigo Salvador, y él me dijo, no, tu interpretación es la correcta. Es decir, si es que hay más tiempo para los suplentes, los titulares, si se les termina el tiempo a los titulares y los suplentes fueron posicionados después, los suplentes tienen más tiempo, pues lo que cabe es que hayan suplentes que sean los que sean nombrados. Entonces, mire, no siempre, el hecho de que la Procuraduría emita consultas vinculantes no quiere decir que no esté de acuerdo con ellos, y en este caso yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que el señor Rosero podría haber sido funcionario en otras cosas, no aquí. Bueno, muchísimas gracias, abogado Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana, nos ha acompañado esta mañana en la cabina de Radio City en Así Amaneció.